¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar y tenemos el gusto de tener aquí en Perfiles al doctor Leandro Grimaldi, de profesión médico. Es el primer argentino con maestría egresado de la Universidad de Harvard. Estuvo en Boston, actualmente en California. Es un reconocido profesional tanto en la medicina como en la investigación. Bueno, ha liderado varios trabajos, está radicado en Estados Unidos actualmente y por unos días lo tenemos aquí en Santa Fe porque es santafesino. Enseguida, Leandro Grimaldi con nosotros. Hola Leandro, ¿cómo estás? Bien, Guillermo, ¿cómo ¿Bien? estás? Muy bien. Nacido y criado en barrio Barranquitas, ¿no? En Barranquitas. ¿Recuerdos? Muchísimos, muchísimos. Quizás la etapa más feliz de mi vida, si uno se pone a pensar, es Sí. haberse criado en el barrio con mis padres, los amigos y demás. ¿Y imaginaste llegar de aquel tránsito de Barranquitas a Harvard, Boston? Nunca. ¿Nunca? La verdad, no, te estaría mintiendo si te dijese que sí. No, uno siempre tenía sueños y anhelos y deseos, pero de Barranquitas a Harvard verdaderamente nunca me planteé esa travesía. ¿Y tu vocación por la medicina cómo surgió? Creo que es una combinación. Siempre quise ayudar a la gente. Me interesa mucho la persona de manera holística. Criándome con mi abuela también y teniendo que cuidarla, fue muy pero muy formativo, y creo que también las inundaciones de Santa Fe, no recuerdo exactamente los años, pero fueron, sí, una de las grandes que llegó y afectó al barrio, muchos amigos. Ir a los centros de refugiados y demás fue algo que creo yo terminó de inclinar la balanza para mí, y dije, bueno, quiero ayudar a la gente, quiero curar a la gente, quiero ayudar a la gente que viva mejor y de manera más saludable, y bueno, ahí fue como empecé. ¿Y el rol de tu familia cómo fue? Fundamental, ¿sí? No estaría a donde estoy si no fuese por mis padres, por los valores. La realidad es que vengo de una familia clase media baja, y mis padres siempre se aseguraron de que no falte absolutamente nada. Trabajando siempre muy duro, hasta 2 trabajos por muchos años, y siempre incentivándome, ¿no? a estudiar, a perseguir lo que quería y dándome la posibilidad de poder elegir eso. Así que eternamente agradecido. Y bueno, después vino la etapa UNL, Universidad Nacional de Rosario, ¿no? Correcto, sí, en esa época había un convenio, era muy incipiente. Ajá. Pero creo que fue el segundo año que la UNR empezó con sus actividades acá en la UNL. Se inauguró la Facultad de Medicina en Barrio El Pozo, todo nuevo, impecable, y los chicos que comenzamos a estudiar medicina ya no teníamos que viajar a Rosario, sea para cursar o para rendir. Así que somos una de las primeras camadas, empezamos en el año 2004, que pudimos hacer la carrera íntegramente aquí en la UNL, aunque bueno, finalmente el título terminó siendo una especie de convenio, pero soy un producto de la UNL, así me considero. Y después estuviste en varias partes del mundo, ¿no? ¿Cómo fue esa, no sé llamarlo aventura, ¿no? Pero sí la convicción de que en otros lugares del mundo ibas a perfeccionarte de esta forma, ¿no? Sí, la realidad es que empecé a viajar a Estados Unidos cuando estaba estudiando medicina. Hice intercambios, traté de buscar la manera siempre de entrar en el hospital, hacer conexiones y demás, y terminé estudiando allá, cursando algunas materias a través de un convenio que en ese momento generamos, y eso me abrió la cabeza, Guillermo, completamente, porque uno empieza a ver otro mundo, otras posibilidades, cree que es posible, muy difícil. Viniendo desde aquí, a veces hasta recuerdo haber tenido que crear convenios, o sea, ir a trabajar directamente con la gente, no recuerdo quién, pero Secretaría de Estudios Internacionales o lo que fuera, y decir, yo quiero hacer esto en tal institución. Conseguí que me acepten, conseguí la carta, pero no teníamos ningún tipo de convenio, entonces teníamos que crearlo. Lo cual está bueno porque después abre la puerta para otros chicos. Y bueno, cuando uno empieza a ver eso, realmente el mundo se empieza a expandir de una manera dramática, ¿no? ¿Y la selección de Harvard fue muy difícil?
Es una selección, sí, para este programa Estamos hablando de una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo. Sí, forma parte, depende de los rankings que uno lea, pero consistentemente en los últimos muchísimos años, decenas y decenas de años, siempre está entre las 3 mejores universidades del mundo. Y este programa era un programa muy específico porque seleccionaba jóvenes médicos de Latinoamérica que tenían un perfil más inclinado a la investigación, que era algo que a mí me gustaba. Y era un programa muy prestigioso que no había tenido todavía la participación de un argentino. Así que bueno, comencé con este programa, comencé con lo que denominamos el fellowship, que es el entrenamiento, y después de terminar ese programa, empecé a hacer una maestría, que fue una maestría doble, en donde me focalicé en la Escuela de Salud Pública de Harvard, me focalicé en la parte de investigación y de efectividad para estudios clínicos, y a la vez hice un programa paralelo como parte de esta maestría que se enfocó en liderazgo. Ajá. Pero el primer argentino. El primer argentino que completó estos programas. Estás liderando algunos proyectos interesantes, ¿no? Pero uno de ellos es la medicina de precisión. ¿Qué es la medicina de precisión? La medicina de precisión es un concepto que busca cambiar el paradigma de cómo generamos medicamentos y cómo traemos estos medicamentos desde el laboratorio hasta los pacientes. En general hemos abordado esto de una parte, desde un aspecto poblacional, en el cual nosotros entendemos que hay un número muy grande de pacientes que sufren de una determinada enfermedad, y en base a los estudios que hacemos a nivel poblacional, cientos, miles, a veces hasta decenas de miles de personas, es como vamos testeando estas nuevas medicinas. Testeamos que sean seguras, testeamos que sean eficaces, testeamos que no le produzcan efectos adversos y por supuesto que después terminen ayudando al paciente, ¿no? Y la medicina de precisión busca romper, dinamitar completamente con este paradigma en el cual entendemos que si tenemos 10 personas que tienen la misma enfermedad, esas 10 personas son diferentes, somos todos diferentes desde un punto de vista genético, desde un punto de vista molecular, y al ser diferentes, nuestros cuerpos responden de manera diferente a los medicamentos. Entonces buscamos entender mejor a la persona o a un subgrupo de personas, no estamos hablando de medicina individual, pero medicina de precisión, para que le podamos dar el medicamento adecuado a la persona adecuada para que tenga la respuesta adecuada. Así que es una especie de juego que estamos armando. ¿Esto rompe la idea del genérico, por ejemplo, en cierta forma? En cierta forma sí, porque lo que estamos buscando aquí es entender realmente cómo funciona la biología a nivel individual, o como dije, subgrupos. En lugar de agarrar 10.000 personas y hacer un estudio clínico, quizás agarramos 100, 200 o 300 que tienen un cierto grupo de características, y en base a eso empezamos a hacer las investigaciones. El genérico es un medicamento que viene a raíz de un grupo de medicamentos que en algún momento han tenido su propiedad intelectual y se pierde. Entonces después sale al mercado estos medicamentos paralelos que son genéricos, si son de molécula pequeña como lo llamamos en medicina, y si son medicamentos biológicos, son biosimilares, así que es básicamente el genérico, y rompe un poco también con ese paradigma y va a cambiar el futuro, ¿no?, de la medicina. ¿Y cómo imaginás, digamos, lo que es el gran lobby de los laboratorios frente a este tema? ¿Cómo lo imaginás? Va a ser parte del futuro, sin lugar a dudas. Yo creo que vamos a tener la gente que está trabajando en las políticas de salud, junto con los laboratorios, y la gente que se dedica a hacer investigación, quizás más en el marco del hospital o de instituciones académicas, trabajando juntos. Mire, yo considero que si hacemos un buen trabajo, deberíamos poder todos juntos crear estas alianzas estratégicas para ayudar a los pacientes. Así que no veo realmente la división que por ahí la gente intenta trazar entre el laboratorio, el paciente o los proveedores de salud y demás. Así que veo un mundo que se está empezando a integrar un poco más, pero desde el punto de vista de las regulaciones se está poniendo cada vez más y más difícil. Entonces eso es muy detrimental para la innovación, porque es muy difícil llevar una medicina al mercado. Sí, y esta, por llamarlo de alguna forma, selectividad de pacientes, se puede llamar así, sí, ¿no?
¿Humaniza más la profesión de médicos en tu criterio? Yo creo que sí. Yo ¿Sí? creo que sí porque empezamos a entender que somos todos diferentes. Hoy tenemos las herramientas desde el punto de vista científico para lograr entender el perfil, la huella que cada uno tiene en su organismo desde el punto de vista genético, desde el punto de vista molecular. Y entendiendo eso, yo creo que estamos moviéndonos un poquito del paradigma de que, bueno, tratábamos al rebaño, por no decirlo de otra manera, ¿no? De la misma manera, la gran masa. La gran masa con síntomas similares, Correcto, la misma solución. La misma solución. Así que de alguna manera creo que absolutamente humaniza más la medicina. Sí. ¿Cómo ves la inteligencia artificial o el futuro? Bueno, ya no es futuro, es presente, ¿no? Pero la relación entre inteligencia artificial y la medicina. No tiene precedentes esto, Guillermo. La realidad es que si me pongo a pensar, no puedo encontrar otro punto en el tiempo que no sea la revolución agrícola, la revolución industrial y las que estamos viviendo hoy, que para mí van a cambiar el mundo completamente. Ya lo está sucediendo. Mire, la inteligencia artificial está tocando todos los aspectos de la medicina, desde la práctica con el paciente hasta los equipamientos que estamos usando, los algoritmos, el entender, el diagnóstico, y en la parte que trato yo, que es la del tratamiento y la de tratar de buscar nuevas opciones terapéuticas. Le voy a dar un ejemplo. Hace 10 años tardábamos aproximadamente buscando moléculas y viendo cuál puede llegar a ser efectiva, tardábamos de 2 a 3 años en el laboratorio. Esta gente que se dedica a hacer química y biología, y tardábamos aproximadamente 3 años. Hoy lo podemos hacer en 10 minutos. ¿En 10 minutos? Sí, porque utilizamos modelos, en lugar de estar en el laboratorio con una pipeta, utilizamos modelos matemáticos a través de la computadora que terminan haciendo lo mismo y dándonos la respuesta de una manera muy rápida. Así que el nivel de aceleramiento y el nivel de ayuda que vamos a tener con estas herramientas, si son bien utilizadas en el futuro, va a ser increíble. Ahora, esto no significa que el médico del mañana sea un robot que te atienda, ¿no? Quisiera creer que ese no es el futuro. Ajá. Quisiera creer que ese no es el futuro. No, porque uno a veces puede preguntar a la inteligencia artificial, tengo determinados síntomas, tengo estado febril, tengo esto, y la inteligencia artificial te contesta. Sí. Y Guillermo, hay que pensar también cuál es el rol del médico en la sociedad, ¿no? ¿Qué estamos buscando cuando vamos al médico? Yo creo que el rol del médico y tantos otros van a terminar evolucionando. Entonces quizás uno en el futuro, no muy lejano, 5, 10, 15 años, no va a ir al médico para hacerle esa pregunta. Estos son los síntomas que tengo, esto es lo que me está pasando, ¿qué le parece que tengo, doctor? Quizás ya tenemos esa respuesta y el médico va a tener las herramientas para dar esa respuesta de una manera muy fehaciente, pero es la persona que va a unir la parte biológica, la parte fisiopatológica, lo que le está pasando al individuo que está mal o que está roto en su cuerpo, que hay que reparar, pero quizás de un punto más holístico y más humano. Es decir, bueno, tenemos una respuesta en lo que antes me hubiese tardado 2 horas de interrogatorio, análisis y demás. La tenemos muy rápidamente. Cuénteme qué más le está pasando. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está el nivel de estrés? Entonces quizás esto abre la puerta para una medicina más humana y más holística. Así que bueno, ese es el futuro que me gusta imaginar a mí, para no terminar pensando, bueno, nos van a atender robots en 30 segundos, entramos y salimos y bueno, se pierde ese contacto humano, ¿no? Bien, vos hablabas de un contacto más humano del médico, de cómo está la familia, cómo está el trabajo, tenés incertidumbres o no tenés estrés. Vamos a hacer una pequeña pausa y me gustaría hablar de, bueno, el ser humano es una unidad psicofísica. Tal cual. ¿O no? Sin dudas. ¿Cómo afecta la incertidumbre laboral, cómo afecta el estrés cotidiano, el trabajo, la falta de tal vez algún futuro inmediato? Enseguida, ¿te parece? Con gusto. Enseguida con el doctor Leandro Grimaldi. Seguimos con Leandro Grimaldi aquí en esta interesante charla. Es el primer argentino en maestría en la Universidad de Harvard.
Actualmente viviendo en California, ¿no? California, en la costa California. oeste, cerca de la ciudad de Los Ángeles. ¿Viste en Boston también? Estuve en Boston muchos años, más de 12 años, y recientemente hace un par de años al norte de la ciudad de Los Ángeles. Bueno, habíamos quedado a ver cómo juega, digamos, el estrés cotidiano sin entrar en la neurociencia, pero cómo juega en nuestra salud física. Cumple un rol muy importante, Guillermo. La realidad es que uno no puede romper la unidad psicofísica que terminamos siendo y tiene que ser también, como profesional de la salud, muy respetuoso y muy atento a los niveles de estrés que la gente presenta. Hay maneras de establecer esto. Todos tenemos estrés de alguna u otra manera. No todos tenemos los mismos mecanismos para poder lidiar con este estrés. Pero es pero muy real. Y la realidad es que nos hemos movido para una medicina en la cual, por la vorágine que tenemos, el poco tiempo con los pacientes, quizás en un par de minutos caemos en la tentación de dar un psicofármaco o de recetar algo cuando el abordaje quizás debería ser diferente, pero no están los incentivos, ¿no? Muchas veces en diferentes sistemas de salud, no solo en la Argentina, para que el médico se tome el tiempo. El otro día creo que lo estaba hablando contigo en otra ocasión, estuve de viaje en algunos países, puntualmente en Dinamarca y en Japón, en donde lo primero que hacen ante un paciente que presenta sintomatología que es acorde con un diagnóstico de estrés, es recetarles una caminata. Literalmente. En un formulario, en una receta, lo primero que le recetan es una caminata, ir al mar, hacer una actividad para tratar de bajar estos niveles de estrés y después de pasar una serie de pasos. Y esto está establecido por protocolo. No es que los médicos lo hacen porque les gusta, ese es el protocolo sanitario que tienen. Y después de esto recién pueden pasar a otras alternativas, como puede ser el yoga, la meditación, lo que sea. Un último recurso es el psicofármaco. Y a veces sentimos que en otras sociedades esto es al revés, ¿no? Enseguida se intenta medicar. Y es un mito de realidad que el estrés y la incertidumbre pueden generar enfermedades como cáncer, diabetes, etc. Hay amplio, el cuerpo de evidencia es increíblemente amplio avalando esto y entendemos cómo, en parte, pero vivir en este estado constante de estrés lleva a que nuestro cuerpo se debilite, particularmente el sistema inmune, que es el sistema que debería estar ayudándonos para luchar contra los patógenos, contra los bichitos que están afuera, pero también contra las células que por ahí siguen un curso anómalo, como puede ser células de cáncer. Y cuando esto no está funcionando bien, es mucho más difícil para la persona estar sano. Así que, por supuesto, el link entre estas dos cosas está bien demostrado. Y la excesiva comunicación tecnológica hoy en día online, por llamarlo de alguna forma, ¿también afecta a nuestra salud de alguna manera? Es decir, en los últimos días ha parecido que en otros tiempos el tiempo a la familia, a los amigos, a lo social, al deporte, ha sido desplazado por un aparatito, un teléfono, ¿no? Sí. Y me está sucediendo ahora que tengo niños chicos y estamos viendo, desafortunadamente, varias generaciones, sobre todo las últimas 2 generaciones, que están manejando unos niveles de ansiedad altísimos, porque están siempre en esta vorágine de la gratificación instantánea, ¿no? Del tratar de mostrar algo, del tratar de competir directa o indirectamente a través de las redes sociales y demás. Y esto tiene repercusiones muy severas. Hay altísimos grados de depresión, de suicidio o de daño autoinfligido, sobre todo en las poblaciones más jóvenes, hasta en los niños. Y lo que estamos viendo en algunos lugares, particularmente donde yo vivo, es algunas escuelas que ya han pasado nuevas regulaciones para prohibir terminantemente el uso del celular cuando uno está en el establecimiento educativo, no solo en el aula, porque es lo que usted dice, también queremos que jueguen en el patio, que los chicos hablen, que interactúen, que volver un poco a lo de antes, ¿no? a las bases, así que sí, sin lugar a dudas. Sabemos que trabajaste en proyectos de vacuna durante el COVID, pero en tu criterio, ¿qué nos cambió la pandemia, tanto a médicos como a pacientes? Yo creo que hay cambios que son muy tangibles. Quizás el mejor ejemplo de esto es
la manera en la cual trabajamos. En Estados Unidos, por ejemplo, se calcula que el 70% de las personas que no están haciendo trabajo manual trabajan de manera híbrida. ¿Qué significa esto? Que van a la oficina muy poco o directamente no van. Trabajan de manera remota. Hay algunos cambios que están buenos y otros cambios que, bueno, que han hecho que la gente se aísle, quizás entre en algunos estados de baja sociabilización, lo cual no es bueno. Y bueno, yo creo que recién estamos empezando a recuperar un sentido de normalidad, porque como demora años adaptarse a eso, también demora años volver a readaptarse a algunas cosas que no van a volver a ser nunca como eran pre-pandemia. No, evidentemente no. Y en lo personal, ¿cuál es tu mayor pasión? ¿El consultorio o la investigación? ¿O las dos? La investigación. A mí siempre me gustó resolver enigmas y tratar de entender por qué las cosas funcionan de la manera que funcionan y tratar de buscarle una solución a eso. Entonces, cuando pienso en los pacientes, no hay nada que me haga más feliz que pensar a largo plazo y decir, bueno, a través de los nuevos fármacos o de las nuevas intervenciones que estamos sacando en materia de innovación en las ciencias médicas, ¿qué podemos hacer para dejar un legado? Porque estos son legados, Guillermo, que estamos dejando, ¿no? Porque nosotros vamos a pasar, la gente trabajando en medicina, en investigación, pero si podemos salvar la vida de una persona, un niño con cáncer, una persona mayor con una enfermedad autoinmune, lo que fuere, creo que vale totalmente la pena. A mí me encanta investigar. Sin que pretenda comprometerte, ¿no? Pero ¿cómo ves el actual momento de la ciencia argentina, ¿no? Veo que está en un momento de transición. Me parece que se está reorganizando un poco. La realidad es que en el día a día, estando tantos años afuera, no recibo el contacto, pero tengo amigos que siguen investigando aquí. Una de las cosas interesantes que está sucediendo y que lo veo de afuera es que el país parece estar abriéndose un poco más y ser un poco más ameno para navegar en términos de hacer convenios. Y estos convenios son muy importantes, porque muchos de nuestros proyectos son multipaís, multisitio de investigación y multiciudad. Entonces necesitamos, para testear una nueva droga, para testear un nuevo fármaco, necesitamos la mayor cantidad de pacientes posibles. Y lo que termina sucediendo es que muchas de estas nuevas medicinas se aprueban con el 90% o más de población, sea en Norteamérica o en Europa. Entonces lo que sucede es que en lugares como Latinoamérica, África, sectores de Asia, después hay que hacer muchos estudios para ver exactamente cómo la población loco-regional va a responder, que son los estudios que llamamos de farmacovigilancia y de seguimiento a largo plazo. Así que si logramos hacer eso en tiempo real y estar más conectados como país, sobre todo al mundo exterior, creo que va a estar muy bueno. ¿Y tus proyectos, digamos? ¿De qué hablamos con nuevos proyectos? Tengo a cargo varias áreas terapéuticas y estas áreas terapéuticas tienen un abordaje muy grande en diferentes enfermedades. Quizás la más emocionante de todas debería ser en enfermedades raras, en enfermedades autoinmunes y en oncología. Porque en oncología hay una necesidad muy pero muy grande de terminar entendiendo esto que llamamos medicina de precisión, porque los tumores son muy diferentes en diferentes personas, se manifiestan diferentes, responden diferente, crecen de manera diferente. Así que cuando más entendamos la biología del individuo, cómo está compuesto, mejores chances vamos a tener de darles la posibilidad de curarse o de vivir una vida con dignidad, con más calidad de vida, transitando sus procesos. Nos falta mucho aprender de la medicina, ¿no? Indudablemente. Tanto del cerebro como de cualquiera de los órganos, ¿no? Porque hay gente de vida sana, por llamarlo de alguna forma, que termina con cáncer y otros que viven de otra forma y viven 100 años, ¿no? Exacto. Sí, nunca vamos a terminar de entender esto en su totalidad, pero la realidad es que, volviendo a lo que hablábamos antes, la aceleración que tenemos a través de la inteligencia artificial y el machine learning es inmensa, y eso nos va a dar la posibilidad de que la curva sea exponencial, entendiendo lo que usted dice, cómo funciona el individuo, cómo se conectan los diferentes sistemas y demás. ¿Extrañás de vez en cuando Santa Fe? Siempre. Todos los días de mi vida, sí. Siempre se extraña la familia, se extrañan los amigos y demás, pero bueno, la verdad que estamos muy bien allá. Bueno, muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Por favor, un placer. Bueno.
pasó el doctor Leandro Grimaldi, reconocido profesional en el ámbito internacional, santafesino, y hablamos de todo un poco. Bueno, gracias a Selene, a Caro, a Agustín por la producción. Nos despedimos. Hasta nuestro próximo encuentro.